Hoy en Estilo Desafío, a través de Aries, nos dedicamos al liderazgo y es muy bueno plantear desafíos a través del licenciado Fernando Daniel Peiró, que nos acompaña en esta tarde de viernes para conectarnos con nuevas posibilidades, con nuevas oportunidades para el crecimiento, para el desarrollo personal. Él es autor y mentor en liderazgo y conciencia. Y hoy está con nosotros. Saludarte, licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, Valeria, de estar aquí contigo. Qué bueno encontrarnos, licenciado, sobre todo cuando se plantean desafíos que son sumamente interesantes. Y me encantó saber que ya estás de alguna manera presentando en sociedad el nuevo libro en formato digital que has denominado Cómo superar la crisis generacional hoy, licenciado. ¿De qué se trata? Sí, bueno, en realidad viene a razón de un proceso de observación que he estado desarrollando en función de las personas con las cuales son estudiantes o están de alguna manera relacionadas conmigo en alguna actividad laboral. Noto en eso muchas de las situaciones que se presentan hoy en día, como por ejemplo la procrastinación. Para aquellos que esa palabra les suene rara, sería el postergar las cosas que uno realmente desea, o bien también el autosaboteo, que justamente tiene que ver con el evitar salir de las zonas cómodas, que son sistemas de creencias, de impedimento, de limitación mental, y no nos permiten lograr realmente esos anhelos que realmente tenemos siempre en el corazón activos. Y desde ahí notamos que hay en este mundo tan cambiante, yo digo que es un mundo tergiversado, donde todo se escribe separado, se escribe todo junto y todo junto se escribe separado, y es tan tergiversado que justamente las generaciones tienen que empezar a adecuarse a este nuevo proceso de cambios que no nos espera. Entonces, en ese proceso hay tal vez, podríamos denominarle 4 columnas que tienen que ver con las características de este entorno actual o estos momentos actuales que vivimos, porque las generaciones están enfocadas en un tiempo específico, y este tiempo específico, que es cambiante, extremadamente dinámico y confuso, tiene estas 4 columnas que te comento ahora. Bien, Una ¿cuáles es, son una es la, esos ¿sí? ¿No? aspectos? Esos aspectos son, primero es que estamos en un entorno o en un tiempo volátil, es decir, no es durable como antes. Es decir, cuando hablamos de volatilidad, tiene que ver inicialmente con el tema de adaptarse al cambio, que es constante justamente, porque si hay algo que define este tiempo es la velocidad de cambio. Antes el cambio se producía en un proceso, había un proceso de transición. Hoy es tan inmediata la velocidad, por decirte un ejemplo muy actual, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge hace suponte 5 meses atrás, y hoy en día los cambios han sido siderales. Hoy ya hay millonarios que se desarrollan a partir de haber hecho aplicación de la inteligencia artificial, obviamente en una generación llamada generación Z, que son los más hábiles para la tecnología. Pero este concepto, volatilidad, que es en realidad adaptarse a ese cambio constante, porque este mundo es volátil justamente, eh, es eh, permitirnos que nuestro liderazgo personal desarrolle habilidades que por lo general no han sido desarrolladas del todo en procesos anteriores de tiempo. Por ejemplo, las habilidades de liderazgo de la flexibilidad. Hoy requerimos justamente aceptar que las situaciones se presentan, en realidad se presentan, y que no nos queda otra que aceptar. Esa flexibilidad es un tema importante. Otro, por ejemplo, contexto de liderazgo que es importante incorporar para estos tiempos de volatilidad es la capacidad permanente de aprendizaje. Yo le llamo aprendizaje continuo.
porque si no aprendemos, nos quedamos atrás. Y esto va desde cosas muy sencillas hasta la tecnología. Y por supuesto, la madre de todas las adaptaciones al liderazgo es la habilidad que hay que volver a desarrollar para tomar decisiones que sean efectivas e inmediatas. El asunto está llamémosle con el segundo pilar, que es, o el aspecto, como tú decías, que es la incertidumbre. Porque en un tiempo volátil, donde todo se cambia en el momento y no espera, surge la incertidumbre, que justamente apunta a la falta de información, porque al no tener información clara ni precisa, o suficiente, si quiere el término, no podemos nosotros tomar decisiones para acontecimientos futuros. Entonces, el marketing, el líder en una empresa, una persona en el hogar o en su faceta personal, no puede planificar a largo plazo, porque los tiempos son tan efímeros que la incertidumbre no nos permite tomar decisiones que realmente sean bien pensadas con tiempo y con conformidad. Es difícil hoy, por decirte un ejemplo, llamémosle predecir o pronosticar, que creo que sería la mejor palabra, lo que puede suceder en un porvenir cercano, en un tiempo cercano, justamente porque los avances tecnológicos, los cambios políticos, los problemas económicos o las dinámicas económicas, y por qué no también agregar las situaciones de desastres naturales, conforman todo este contexto de la incertidumbre. Entonces, por decir de alguna manera, por peregrinar o por navegar en estos entornos de incertidumbre y no ahogarse, ¿por qué no en un vaso con agua? Porque realmente hoy los líderes necesitan tener conciencia de esta dinámica. Se necesitan desarrollar, entre otros contextos, nuevamente la creatividad y el ingenio y evitar para nada en razonar demasiado para poder darle curso a la intuición. Así como también le damos curso a la aceptación de las situaciones, también hay que intuir. Ahí ya empezamos a hablar de un líder consciente que observa a sí mismo, porque se da cuenta que la información justamente es incompleta o bien tergiversada. Entonces, no se puede tomar decisiones en este entorno donde hay, como recién decía, vasta incertidumbre y por supuesto es totalmente volátil el tiempo. La tercera columna, llamémosle así, o aspecto, es justamente lo complejo de todo esto, porque lo que sucede a partir de ahí es que todo es un desafío. Algunos a esto le llaman problema, por supuesto, pero en realidad el desafío es el concepto del líder de saber que el avanzar sobre una determinada problemática requiere de un compromiso personal profundo. Ahora, en las facetas requiere empresariales o al menos grupales, se necesita una colaboración responsable, es decir, tiene que, o si es un aspecto personal, obviamente tiene que haber un compromiso personal, pero si es ya algo grupal, tiene que haber una colaboración y, por supuesto, asumir una gran responsabilidad en ese proceso. Por eso yo creo que uno de los enfoques válidos para abordar esta llamada complejidad es poder observar, esa capacidad de observar, que siempre lo hacemos, muchas veces observamos, pero no nos detenemos en detalle. Vemos, pero no observamos, como yo digo. Es hacerlo desde una manera holística, de una manera sistémica. Es decir, donde el desafío está en poder interconectar todos los sistemas para que podamos decir, tal vez de una manera mucho más coloquial, poder encontrar soluciones que impliquen hacer comprensiones de causas que no se conocen, que están ocultas o subyacentes, llamémosle así, y en vez de estar enfocados
en cuáles son los síntomas o las señales que son aparentes, porque uno cree que un problema o un desafío tiene una determinada causa y que en realidad eso es una señal evidente de apariencia o un síntoma, pero no una causa por el cual proviene una situación de desafío a resolver o de problema. ¿Me hago entender esto? Interesante, interesante, sobre todo escuchaba cada uno de estos detalles, aspectos y variables, ¿no? De aquello que vivimos con frecuencia. Me llamó mucho la atención, sobre todo tu planteo sobre la volatilidad del tiempo, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos si el tiempo se diluye demasiado rápido, si es que la percepción de las personas en relación al tiempo ha cambiado o qué es lo que ha sucedido, ¿no? En la pospandemia inclusive en Sí, relación al sí, manejo del absolutamente. tiempo. Sí, 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 es que el manejo del tiempo es justamente una de las actividades que más debiese desarrollar el líder. Por eso existe lo que comentaba muy al inicio, lo que es la procrastinación, porque estamos acostumbrados, y va a depender incluso el tipo de generación. Cuando hablo de generación me refiero a porciones de edades de personas que están actuando en estos entornos, y que obviamente cada generación o cada porción de edades tiene maneras de observar las cosas de manera diferente. Fíjate, la cuarta columna que no comenté es la ambigüedad, y la ambigüedad tiene que ver con la falta de claridad. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo sobre lo que recién comentabas de la pandemia, venimos acostumbrados que ya a esto le llamamos normal. Fíjate, yo le llamo normal a un estado de desequilibrio al cual se hizo estable. Parece complejo lo que digo, pero es cierto. Es decir, haz de cuenta, eh, tienes tienes una dificultad de salud, ¿sí? Vas al médico, por una cuestión o por otra, al final continúas con esa dificultad de salud y después dice, es normal, o tenés una relación y se discuten con frecuencia y dice, no, ya es normal, así ya es nuestra relación, es normal. Y el normal es una adaptación a los momentos complejos que no son de satisfacción. Entonces nos terminamos acostumbrando a que nos duela, nos acostumbramos a situaciones complejas, la vida natural, y eso ya le llamamos, ya es normal. Ya es normal que discutamos, ya es normal que estemos mal económicamente, ya es normal que nos enfermemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es normal resfriarnos cuando cambia la estación, por decirte un ejemplo. Pero son todos estados de desequilibrio en la cual nosotros buscamos estabilidad. Entonces, este contexto, la ambigüedad, tiene que ver con el tema de cómo nosotros abordamos en este mundo confuso, como recién decía, es decir, volátil, incierto, complejo y además ambiguo, que tiene que ver con que la información que vamos a tomar decisiones, que creo que en este momento es una de las características o habilidades que más debe desarrollar un líder, el nuevo líder, el saber tomar decisiones, que además esas decisiones se toman con información que, si bien deben ser conscientes y efectivas, lo debe tomar sobre información que ya es contradictoria e incompleta. Entonces, es necesario desarrollar habilidades como, por ejemplo, la tolerancia. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, entendimientos o interpretaciones sobre diferentes puntos de observación, por eso hay cada vez más información y muchas veces hasta desvirtuada. Otra es la adaptación inmediata que debemos hacer a los cambios, por eso lo ambiguo. Y otro que podría agregar sería, justo tú y yo que estamos en la comunicación, el tener una destreza de comunicación
que tenga un fin efectivo y asertivo, porque por lo general hasta la comunicación no es cierto, no es completa, como decía. Entonces, para poder enfrentar esa ambigüedad en estos tiempos, necesitamos también eh, buscar múltiples perspectivas. Por eso hablaba de enfocarnos desde lo holístico, es decir, ver todos los puntos de una situación. Y esto requiere, obviamente, porque parece es muy fácil hablarlo, pero practicarlo es sumamente complejo, así como uno de los pilares. Requiere de un aprendizaje sobre todo, de saber escuchar esos diferentes puntos de vista y por sobre todo considerarlos, no procurar defender una postura determinada como antes se solía hacer, y en función de esas consideraciones que hacemos de los distintos puntos de vista, recién poder tomar decisiones, porque la decisión es lo que hace que podamos avanzar. Imagínate, un líder o una persona común que no puede tomar decisiones va a estar detenida. Y ese es el asunto que está sucediendo en este momento en estos entornos actuales. Qué bueno, realmente muy completo el panorama, sobre todo los desafíos que has planteado para poder descubrir cómo ejercer un liderazgo personal, superando, como bien definías, aquellos desafíos generacionales que son actuales y que de algún modo nos invitan a repensar, a reeducarnos, a meditar acerca de la vida que estamos transitando, cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir realmente. Y es un cambio muy profundo, es una invitación justamente a superar la crisis generacional hoy a través de este nuevo libro del licenciado Fernando Daniel Peiró, que ofrece recomendaciones para ejercer justamente este liderazgo. La presentación será el 26 de junio. Así que, Fernando, agradecerte por este tiempo, por haber contado estos desafíos, por estas observaciones que realizás que te permiten no solo compartirlas en comunidad, sino volcarlas en estos libros. También sé que estás trabajando con mentorías para que otras personas tengan la oportunidad de presentar sus propios libros en cada comunidad, y es un trabajo que realmente merece ser destacado porque es un aporte a la construcción no solo del conocimiento, sino también para que otras personas puedan evolucionar en este sentido. Muchos sueñan con tener su propio libro, con volcar sus experiencias, sus vidas, sus trayectorias profesionales, así que es un excelente desafío que vamos a compartir en otro momento. Gracias por comentar de este programa de mentoría, justamente llamado Tu propio libro, justamente porque donde más observé, que yo te comentaba que en varias de las vinculaciones actuales, ya sean con estudiantes o con clientes o con mismos colegas de otros países, nos damos la conclusión de todo esto. Entonces, una de las situaciones es que tienen el anhelo de querer comunicar cosas, la vida, como decías, o conocimientos que se pueden compartir, y no saben cómo publicar un libro. Entonces, a razón de mi experiencia ya de haber publicado alrededor, en este momento, 12 libros, bueno, es momento oportuno para poder guiar a las personas a que puedan publicar sus libros y dejar un legado en un mundo donde justamente es incierto, donde la información es totalmente incompleta, si se quiere, y bueno, y vas a ver que todo esto que hablo se aplica en la vida personal de una madre en la casa, de un estudiante, de un profesional, de un empresario, etcétera. Estos 4 pilares están todo el tiempo para enfocarnos. Entonces es importante el desarrollo de la comunicación como uno de los puntos tal vez más importantes, junto con la toma de decisiones. Así que realmente el agradecido soy yo, Valeria. Mucho éxito y muchas bendiciones, querido licenciado, que tengas una excelente tarde y nos encontramos en otro desafío.
Así sea, así sea. Gracias por considerarme y aquí estoy para servirte y a tu merced en cuanto lo necesites. Gracias, licenciado. Así me acompañaba el autor y mentor en liderazgo y conciencia, el licenciado Fernando Daniel Peiró, en la tarde de Aries.